Bueno, entonces, vamos con el capítulo 2, ¿vale? Entonces, como les digo, el título dice interacciones térmicas, procesos termodinámicos y máquinas térmicas. O sea, al final, la idea es que puedan llegar a comprender un poquito de termodinámica. Tampoco crean que va a ser algo así muy difícil. En general la termodinámica es difícil, pero al nivel que ustedes la necesitan ver no es tan difícil. También se basa en otras tres leyes, al igual que en la dinámica o en la mecánica, que se basa en las tres leyes de Newton. Vamos a tener también tres leyes en la termodinámica. ¿Ok? Para comprender, o sea, de qué se tratan los procesos térmicos y todo eso, básicamente, al final de cuentas, lo que nos interesa estudiar es el calor y la temperatura. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre estas dos cantidades? Ya de entrada les digo, no es lo mismo temperatura que calor. Calor, digamos que es como una cantidad física que está relacionada con la energía, mientras que la temperatura es una medida del movimiento de las moléculas o de los cambios internos de, de las moléculas que están dentro de un material. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está la introducción, espero que la puedan leer. Básicamente es esto, ¿no? Las diferencias entre los conceptos de calor y temperatura. Y como les mencionaba, el calor es una manera de transmisión de la energía. Así que primero tenemos que ir a definir lo que es energía, y también existe un concepto relacionado que es el trabajo. ¿Okay? Todo esto está relacionado con lo que ya hemos visto, con el movimiento, con la energía, con la fuerza de gravedad y con otras fuerzas que actúan en algún cuerpo. ¿Okay? Entonces, bueno, los objetivos son estos: comprender conceptos de trabajo, energía cinética y energía potencial. Como les decía, el trabajo está relacionado con la energía, y la energía a su vez digamos que se divide en dos categorías: la energía cinética y la energía potencial. Vamos a ver lo que es el principio de conservación. Tal vez ya habrán escuchado, pero la energía se conserva. Entonces vamos a interpretarlo en este contexto. Como les decía, comparar conceptos de temperatura y calor y describir la transferencia de energía por medio de ondas mecánicas. ¿Okay? Todavía no hemos visto ondas, pero este ahí también hay bastante material, hay bastantes fórmulas que necesitaremos. Y bueno, como les decía, las leyes de la termodinámica. Vamos a ir con el concepto primero, chicos, de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna vez han escuchado o han utilizado fórmulas para calcular el trabajo mecánico? ¿O han escuchado trabajo y potencia? Yo no. Ok, ok. Vale, entonces vamos con eso. Básicamente es, o sea, si lo quieren ver de una forma muy simplificada, es una fórmula, ¿ok? Que nos dice, el trabajo usualmente lo van a abreviar como W mayúscula, ¿sí? Que viene pues de como se escribe en inglés, ¿no? Que es work. Entonces, trabajo viene de work en inglés y por eso le ponen W, ¿ok? Sus unidades, eso seguro sí lo han escuchado en algún momento, son los joules. Incluso, por ejemplo, las calorías también son una unidad de trabajo, ¿ok? En el caso de los joules se definen como newton por metro. Y bueno, la fórmula, que esta también es una fórmula que les recomendaría memorizar, es fuerza por distancia, ¿ok? Entonces, ¿en qué caso se aplica el concepto de trabajo? Bueno, cuando tenemos una fuerza que se aplica sobre una distancia. No sé si recuerdan, acá en el pizarrón debe de estar. Habíamos puesto un ejemplo al principio del curso, que era por ejemplo, el de un bloque, ¿no? Aquí ya habíamos intentado calcular la aceleración a partir de la fuerza. Pero recuerden, era un bloque que lo estábamos arrastrando, ¿no? Digamos, mediante una cuerda o algo, ejerciendo una fuerza en esta dirección diagonal, pero el objeto se arrastraba a lo largo de la dirección horizontal. ¿Sí recuerdan esto, no? Sí.
Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener un cierto trabajo, porque el trabajo básicamente es aplicar una fuerza a lo largo de una distancia fija, ¿sí? Entonces, digamos, si en este problema yo arrastro el objeto, digamos, unos 5 o 6 metros, va a haber un trabajo por el hecho de que yo estoy ejerciendo una fuerza, pero lo importante es que esa fuerza tiene que estar en la misma dirección en la que se está desplazando el objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una fuerza de 200 newtons, pero está en la diagonal y no está en la misma dirección del objeto. ¿Qué es lo que está en la dirección del objeto? La componente X de la fuerza, ¿sí? Porque el objeto se está desplazando en la dirección X, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el trabajo aquí? Bueno, sería aplicar esta fórmula, fuerza por distancia, ¿ok? Pero ¿qué fuerza y qué distancia? Bueno, la distancia yo como les digo, les puedo decir, son 5 metros, digamos, que arrastro mi objeto, pero la fuerza tiene que ser la componente en X, ¿sí? Porque es la misma que está en la dirección en la que se desplaza el objeto. Y de hecho acá en este ejemplo ya habíamos calculado la componente en X, ¿no? ¿Recuerdan? Y era básicamente agarrar la magnitud total, que era 200 newtons, y multiplicarlas por el coseno de 30 grados, que es el ángulo en el cual yo estoy jalando el objeto, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo le harían, o sea, para calcular el trabajo total? En ese caso, en el ejemplo que yo les puse, si se fijan aquí ya está, digamos, desglosado todo lo que les acabo de decir. Les voy a leer lo que dice aquí. La fuerza, en general, la fuerza no se encuentra en la dirección del desplazamiento. Solo su componente X realiza trabajo, es decir, Fx igual a F coseno de teta, que es básicamente lo que teníamos acá, ¿sí? F coseno de teta, que era 200 newtons coseno de 30, ¿sí? Eso funciona, o sea, no tan en general, solo funciona cuando, digamos, estás desplazando un objeto en la dirección X. Y por eso les está poniendo este ejemplo en el cual estamos, digamos, arrastrando un objeto mediante una cuerda en una dirección diagonal o algo así. ¿Ok? Pero bueno, para este caso, cuando tengan, digamos, problemas en los cuales arrastras un bloque o una caja o un objeto con una cierta fuerza vectorial a un cierto ángulo de la horizontal, va a funcionar esta fórmula. Fx igual a F coseno. Y eso nada más lo tienen que multiplicar por la distancia. De ahí ya van a obtener el trabajo, ¿no? Que es esto de aquí. W igual a Fd por coseno. ¿Ok? Como les digo, esto no es exclusivo, digamos, del movimiento horizontal. También cuando levantamos algo, o cuando incluso ustedes cuando suben una escalera, están realizando un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ejerciendo una fuerza sobre los escalones para subir, para levantarse, pero a la vez están recorriendo una distancia, en este caso sería una distancia vertical, ¿no? Y el trabajo que están haciendo es en contra de la fuerza de gravedad. De ahí viene toda esta relación con la energía potencial y con la energía cinética, ¿sí? Porque en sí, digamos, hay una energía en el planeta que viene de la atracción gravitacional. Entonces, cuando uno sube una escalera o subes un objeto con una polea o lo que quiera, estás haciendo trabajo en contra de la fuerza de gravedad. Estás intentando contrarrestar la gravedad. ¿Ok? Hay una fórmula que creo que tal vez ya la hemos manejado, pero vamos a ver este problema. Digamos que necesitas subir tu mochila desde el piso hasta el hombro. ¿Y cuánto trabajo realizas? ¿Ok? Pues creo que, o sea, esto no debería haber problema, es algo como cotidiano, ¿no? Que todo el mundo realiza, sobre todo estudiantes, todos los días, ¿no? Entonces, pues miren,
primero necesitamos saber cuál es la fuerza que necesitamos para levantar este objeto, ¿no? Que es la mochila, ¿sí? En términos de peso, recuerden, la última vez ya les expliqué que no es lo mismo masa que pesos, o sea, la masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons y la relación entre ellos es mediante la constante de gravitación universal. Bueno, la constante de aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, suponemos que ya sabemos cuál es el peso de la mochila, en este caso es 30 newtons, ¿ok? Y desde el piso hasta tu hombro, supongamos que es 1.5 metros, ¿ok? Entonces recuerden, el peso es una fuerza. Si yo les estoy diciendo que el trabajo es fuerza por distancia, bueno, la altura desde el piso hasta tu hombro es una distancia, ¿no? O sea, al final de cuentas el trabajo va a ser multiplicar la fuerza por la distancia. En este caso, digamos, es movimiento vertical. La fuerza está dirigida totalmente en la dirección en la cual se está desplazando el objeto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo entre la dirección que yo estoy ejerciendo mi fuerza y la dirección que se está moviendo? ¿Cuál sería el ángulo? Cero. Cero, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Justo en esta fórmula nos dice que va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia. En este caso es cero, ¿ok? Como les digo, no siempre va a ser así, pero en algunas ocasiones la fórmula se va a reducir nada más a fuerza por distancia porque el ángulo va a ser cero. Pues también como nada más un recordatorio de trigonometría. Esto les va a servir para agilizar las cuentas. El coseno de 0 grados vale 1, ¿sí? Entonces nada más como que intenten acordarse de eso y les va a facilitar para que no tengan que estar metiendo cuentas a la calculadora. El coseno de 0 vale 1. Entonces aquí ya nada más nos olvidamos de esta parte, ¿no? Y sería nada más multiplicar 30 por 1.5 y obviamente nos da 45, ¿no? Como les decía, fuerza está en newtons y distancia está en metros. Pues al final de cuentas va a ser unidades de newton metro, pero newton metro le llamamos joule, ¿ok? Entonces lo abreviamos con una J mayúscula y las unidades de trabajo son joules, ¿ok? Y entonces nada más es lo que aclara aquí en la nota, ¿no? El ejemplo anterior, la fuerza y desplazamiento llevan la misma dirección hacia arriba, por eso el ángulo es de 0 grados, ¿ok? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Al menos ese ejemplo muy básico. Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora, o sea, esta sección está muy cortita y nos empieza a poner dos problemas sencillos. Vamos a analizarlos, ¿ok? Antes de ir, o sea, ya después vamos a ver potencia y energía, ¿no? Me imagino. Entonces, nada más vamos a resolver estos dos problemas. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza F al desplazar una caja sobre un plano inclinado como se muestra en la figura? Y no nos están dando datos, fíjense. Nada más nos están dando el diagrama y nos están dando los símbolos que le vamos a aplicar a las cantidades que ocupamos aquí. Entonces, con lo que les acabo de decir, que recuerden que el trabajo es la fuerza aplicada en una dirección multiplicada por la distancia que se viajó en esa dirección. ¿Alguien me puede decir, así nada más a simple vista, cuál sería la respuesta en este caso? La C. ¿Cuál? La C. La C, ¿por qué? O sea, Pues, fíjate, a ver, es lo que me interesa que les quede claro. ¿En qué dirección se está moviendo el objeto y cuál es la distancia que viaja? Aquí no se está moviendo en el eje X, ¿sí? Como en este ejemplo de acá. Si se fijan, es diferente el ejemplo de aquí, de la sección 2.1, a lo que nos están preguntando en el problema, ¿no?
No es lo mismo, ¿no? Porque en este caso el objeto se está desplazando en una dirección sobre el plano inclinado y acá estaba sobre el eje X. Es lo que les estaba diciendo. Cuando es sobre el eje X, tenemos que descomponer la fuerza y para eso utilizamos la función coseno. En este caso de acá no se está moviendo sobre el eje X. Entonces, a ver, piénsenlo de nuevo. ¿Cuál sería la respuesta? Piénsenlo un segundo. Les digo, o sea, nada más se tienen que enfocar si la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento o está en otra dirección. Está en la misma, ¿no? Está en la misma dirección. Sí. Y entonces no necesitamos ahí el coseno, ¿o sí? No. Entonces, ¿cuál sería? La B. La B, exactamente. A pesar de que puede ser un poquito confuso por el diagrama, que nos están dando un ángulo, digamos que este ángulo es un dato extra, es un dato innecesario, ¿sí? Porque en realidad el movimiento está sobre el plano y nos están dando la fuerza sobre el plano inclinado y nos están dando la distancia sobre el plano inclinado. Entonces nada más necesitamos la fuerza y la distancia en la dirección en la que se está moviendo. Entonces la B, nada más es F por D. ¿Ok? Digamos, si yo lo estuviera jalando en esta dirección, pero el objeto se moviera sobre el eje X, o sea, en la horizontal, sí sería la C. Pero en este caso está moviendo en la misma dirección en la cual la fuerza se está aplicando. O sea, como les digo, eso es lo que me interesa que les quede claro. ¿Sí les quedó claro? No sé, el chico que comentó que era la C, ¿ya entendiste más o menos por qué no es la C y es la B? Sí, ya, ya. Sí, va, ok. Entonces, es lo que les digo, o sea, puede ser ahí un poco confuso, me interesa que eso les quede claro. Ahora vamos con el segundo problema. Nos pregunta, ¿cuál es el trabajo que realiza la tensión de la cuerda sobre la esfera que cuelga cuando oscila? Digamos, oscila, ¿saben a qué se refiere, no? Es como cuando tienes un péndulo, cuelgas algo de una cuerda y lo dejas oscilar, ¿no? Digamos, entonces va en una dirección y regresa, sube y baja, ¿no? Entonces dice que considere esa D la distancia que recorre en su desplazamiento. Y nos pregunta cuál es el trabajo que realiza la tensión de la cuerda sobre la esfera. A ver, razónenlo tantito. Yo sé que a lo mejor esto ya se está poniendo un poquito más abstracto, pero intenten pensar. Nada más recuerden la definición. El trabajo es la fuerza por la distancia dependiendo, o sea, digamos, de cuál es la distancia que se realiza en la misma dirección que la fuerza. Entonces, fíjense si el objeto se está moviendo en la misma dirección que la fuerza. E intenten responder la pregunta. Si alguien tiene la respuesta, me lo pueden decir. Piénsenlo tantito. O si se les hace muy complicado, ¿quieren que se los explique? A lo mejor, o sea, no sé si lo comprendan esto, digamos, de como la geometría analítica o de los vectores, pero fíjense, aquí en el diagrama nos lo están mostrando, ¿no? ¿En qué dirección? A ver, alguien, o sea, antes de que me respondan el problema, ¿en qué dirección o hacia dónde está dirigida la fuerza de tensión cuando ustedes cuelgan un péndulo?
Obviamente cambia la dirección, pero hay un punto de referencia al cual siempre va a estar dirigida esa fuerza. ¿No se les ocurre? No. Fíjense que nuestra cuerda va a estar siempre amarrada al punto, digamos, de un centro, de una circunferencia. Fíjense que esto es como nada más un pedazo de un círculo, ¿sí? O sea, ustedes lo han visto, si ustedes agarran un objeto con una cuerda y le empiezan a dar vueltas, va a dibujar un círculo, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso les queda claro, ¿no? Sí. Entonces imagínense, si lo dejan colgando, va a seguir dibujando un círculo, nada más que no el círculo completo, nada más un pedazo, ¿ok? Entonces fíjense que esto es un círculo y la fuerza va a estar dirigida siempre hacia el centro de esa circunferencia, ¿ok? Entonces, obviamente va a cambiar la dirección, porque aquí va a ser un cierto ángulo y cuando está acá va a ser otro ángulo, pero tenemos como punto de referencia el centro del círculo, ¿ok? Y resulta que el objeto se mueve en una dirección que es totalmente perpendicular a esa dirección, al radio. Eso, como les digo, es un concepto de geometría. No sé si a todos les quede claro. Cuando tenemos, digamos, un círculo, a ver, vamos a intentar dibujarlo. A ver si por aquí puedo dibujar un círculo. Lo voy a intentar hacer así grande, ¿no? Tenemos un círculo, ¿no? ¿Y qué características tiene el círculo? Bueno, tiene un centro, ¿no? Y aquí puedes formar un radio, ¿sí? Entonces, el radio básicamente es qué tan grande es el círculo, pero mide lo mismo en todas las direcciones, si se fijan. O sea, el radio va a medir lo mismo para allá que si lo pongo para acá. ¿Ok? Digamos así, burdamente, ¿no? Ahí nada más salió un poquito chueco, pero a ver, lo voy a intentar dibujar bien. Bueno, no sé por qué no, pero imagínense, bueno, ahí está, ¿no? Digamos que estas dos flechas, por estar en la orilla de un círculo, miden lo mismo. ¿Sí les queda claro eso? Sí. Y ahora, si yo me estoy moviendo a lo largo de la circunferencia, voy a tener algo así como una flecha así. ¿Ok? Entonces resulta que si yo mido aquí el radio para esta flecha, va a ser perpendicular, es decir, no comparten ninguna dirección en común. ¿Ok? Entonces ahora, vamos de nuevo a la pregunta. En un péndulo, en un movimiento así circular, el objeto se está moviendo sobre la orilla del círculo y la fuerza está direccionada hacia el centro del círculo. Ahora, ¿comparten alguna dirección en común la fuerza y la dirección en la que se está moviendo? No. No, ¿verdad? Son totalmente perpendiculares. Entonces, ¿cuál sería el trabajo ahí? También otra cosa de trigonometría que no les he mencionado. Vamos a hacer un dibujo aquí. Yo tengo, por ejemplo, dos vectores. Uno está así y uno está así, ¿no? Digamos que están en ángulo recto, ¿no? Entonces sí saben lo que es un ángulo recto, ¿no? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el trabajo? Digamos que era W igual a F de coseno del ángulo, ¿no? Entonces, en el caso en el que están perpendiculares, ¿cuánto es el ángulo? Acaban de decir, es 90 grados, ¿no? Coseno de 90. Sería eso, ¿no? Estoy aplicando la fórmula nada más. ¿Sí?
¿Y alguien sabe cuánto vale el coseno de 90? O sea, obviamente lo pueden meter a su calculadora, ¿no? Pero también es algo que es más o menos útil que lo sepan. El coseno de 0 vale 1 y el coseno de 90 vale 0, chicos. Como les digo, lo pueden meter a su calculadora, ¿no? Entonces, siempre que tengan una fuerza que es perpendicular al movimiento, como en este caso, el movimiento sobre el círculo es perpendicular a la fuerza que está sobre la dirección radial, o sea, lo que se dirige hacia el centro de la circunferencia. ¿Ok? Esto va a ser FD por 0. ¿Ok? ¿Cuánto nos da? 0, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo en la dirección que se está aplicando la fuerza. ¿Sí les queda claro eso? Sí. Sí. Ok, entonces siempre que vean, por ejemplo, movimiento circular a lo largo de un péndulo o algo así, aquí no hay trabajo. Sí, por eso son distintos los conceptos de fuerza y de trabajo. Puede haber fuerza sin que haya trabajo. ¿Ok? A ver, entonces, díganme sus dudas, comentarios o algo así sobre este concepto, porque me imagino para varios tal vez no lo hayan visto antes, pero comenten sobre qué opinan de o qué dudas tienen sobre trabajo. Pues bueno, yo nada más sería que si entonces cuando hay fuerza y distancia hay trabajo, o como por ejemplo, bueno, en los casos de los círculos no hay. Ajá, sí, en principio sí, o sea, si hay fuerza y distancia hay trabajo, mientras la fuerza y la distancia estén en la misma dirección o tenga una componente en una dirección, o sea, mientras no sean perpendiculares. Aquí, por Ajá, ejemplo, hay fuerza y distancia, pero como son totalmente perpendiculares, no hay ninguna componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿sí? sí, Entonces, por lo tanto, ahí es cero. ok. Pero sí, o sea, por ejemplo, acá en este caso, como vimos, la fuerza está totalmente en la dirección de la distancia en la que se mueve y el trabajo va a ser la fuerza por la distancia, nada más. Mm, Y en este otro caso, hay fuerza y hay movimiento, pero no están en la misma dirección, entonces ahí tenemos que utilizar el coseno para calcular, digamos, la componente de la fuerza que está en la dirección de desplazamiento. Entonces son esos tres casos, aquí ya vimos esos tres casos. Caso mm, general, la fuerza en una dirección distinta a la distancia, ahí utilizamos el coseno. Aquí tenemos la fuerza en la misma dirección que la distancia, entonces nada más usamos la fórmula F por D. Y en este caso, en el movimiento circular, tenemos fuerza en una dirección perpendicular a la distancia y en ese caso el trabajo es cero. ¿Sí? sí. ¿Alguna otra duda? O ya pasamos al concepto de potencia. ¿Nadie? Bueno, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, esto es más sencillo de entender en realidad si ya entienden el concepto de trabajo. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, es que ahora, además de que estamos ejerciendo una fuerza a lo largo de una distancia, también vamos a considerar el tiempo en el cual estamos ejerciendo esa fuerza a lo largo de una distancia. ¿Ok? Entonces ahí ya vamos a necesitar fuerza, distancia y tiempo. ¿Ok? Entonces fuerza por distancia, como ya les dije, está englobado en el concepto de trabajo. ¿Sí? Ahora, para la potencia, pues vamos a considerar el tiempo que estuvimos ejerciendo un cierto trabajo. ¿Sí? O sea, fíjense que aquí ya estamos metiendo y combinando otros conceptos, ¿no? Por un lado teníamos el concepto de fuerza, pero si se mueve a lo largo de una distancia, tengo un trabajo, ¿ok? Y si ese trabajo se ejerce a lo largo de un cierto tiempo,
voy a tener una potencia. ¿Ok? Y bueno, aquí en realidad no hay dificultades técnicas con calcularlo. Simplemente si yo conozco ya el trabajo, solamente lo divido por el tiempo que lo estoy ejerciendo. ¿Ok? Entonces aquí no creo que ustedes, o sea, tengan mucho problema con entender esto. La fórmula es P igual a W entre T. Potencia igual a trabajo entre tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí ya no tiene nada que ver con direcciones, ni tenemos que poner nada del coseno y todo eso, porque eso ya lo consideramos cuando calculamos W. Aquí simplemente hay que dividir entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más les voy a leer el fragmento aquí que dice, pues, hacemos un trabajo para subir un objeto a una altura y como les decía, lo podemos hacer en un segundo o lo podemos hacer en un minuto, ¿no? Entonces obviamente eso es lo que nos mide la potencia, qué tan rápido hacemos el trabajo para subir un objeto a una cierta altura o para jalar una caja con una cuerda, ¿sí? Entonces bueno, me imagino ustedes se estarán preguntando hasta este momento qué tiene que ver todo eso con la temperatura, con el calor, con las máquinas térmicas, ¿no? Pues vamos a empezar a ir un poquito hacia allá. O sea, lo importante es que comprendan estos dos conceptos, sobre todo el concepto de trabajo es muy importante. Y esta fórmula, ¿no? La de f de coseno de teta. Y que este ángulo teta depende de en qué dirección se está ejerciendo la fuerza en comparación con la dirección en la cual se está moviendo el objeto, ¿ok? Y que ya vimos estos ejemplos. Y ahora, bueno, nada más pregúntense, bueno, ¿cuánto tiempo me toma realizar ese trabajo? Y eso es lo que nos mide la potencia, ¿ok? Entonces, mira, aquí ya nos pone un ejemplo como de termodinámica, justo como para ir a ese enfoque, que igual no espero que lo entiendan en la primera, porque como que cambia drásticamente de tema, pero ahorita vamos a intentar explicar qué tiene que ver con todo esto. Lo importante, y que no nos está explicando aquí en la guía, yo creo que vamos a dejar esto de momento, pero lo importante es que el calor es una forma de trabajo, ¿sí? O sea, de alguna manera, como les digo, así como muy burda, muy simplista, el trabajo es como la energía, ¿sí? Entonces, ahorita ya vamos a ir a definir energía. Denme un segundo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Se acaba de unir alguien. Nada más como resumen, para la persona que acaba de entrar, tenemos Francisco, ¿no? Tenemos el concepto de trabajo, que básicamente es fuerza por distancia. Y tenemos varios casos en los que la fuerza puede estar en la misma dirección que la distancia o en una dirección totalmente contraria. Entonces, en general la fórmula va a ser f de coseno de alfa, pero hay casos especiales en los que solamente es f de o en los que puede ser 0. Entonces vamos a tener fuerza. Los conceptos de fuerza y de distancia se van a combinar para obtener el trabajo, y si además consideramos que ese trabajo se realiza sobre un cierto tiempo, podemos calcular la potencia mecánica, ¿ok? Bueno, como les decía, vamos a ignorar este ejemplo de momento porque no creo que hasta el momento les quede claro cuál es la relación entre calor y trabajo. Eso lo vamos a ir explicando, pero vamos a ver el ejemplo. Un atleta sube una escalera, una altura de 50 metros en 60 segundos. Suponiendo que la masa del atleta es de 48 kilogramos, ¿cuál será la potencia que desarrolle? A ver, primero que nada, ¿qué cantidades necesitamos para calcular la potencia? Nos está preguntando sobre potencia, ¿no? Entonces necesitamos trabajo, W, y necesitamos tiempo, ¿ok? El tiempo ya nos lo dan, de hecho, si se fijan, ¿no? De 60 segundos. Ahora, ¿qué dato necesito? El trabajo. El trabajo, ¿no? Y ahora, ¿cómo calculo el trabajo? Si un atleta sube a través de una escalera.
Y nos están dando dos datos extra, 50 metros y 48 kilogramos. A ver, Primero sería obtener la fuerza, ¿no? ajá, ¿cuál es la fuerza en la dirección en la que está subiendo? ¿Cuál es la fuerza del atleta? O sea, digamos, lo que se necesita para levantar al atleta. Que si sabemos que pesa, bueno, que tiene una masa de 48 kilogramos, ¿cuál sería la fuerza? En la vertical. La fuerza es igual a cuánto? La fuerza que necesitamos para levantar al atleta, para que él se levante solo. ¿No? A su masa, Su masa y qué más. la gravedad. Exacto, ¿no? Entonces es mg, ¿no? Es mg. Masa por gravedad, ¿ok? Entonces, si yo conozco la altura, ¿cuánto sería W? El trabajo. Recuerden que es la fuerza por la distancia. Aquí estamos considerando, fíjense, la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo y yo me estoy moviendo hacia arriba, ¿no? Entonces técnicamente están en la misma dirección. O sea, están sobre la vertical, ¿sí? Entonces mi mg está dirigida totalmente sobre una dirección vertical, no hay componente en la horizontal. O sea, no me voy a ir para un lado, ¿no? O sea, si yo me caigo de las escaleras, no me voy a ir para un lado, ¿no? Me voy a ir directamente para abajo, ¿ok? Entonces, en este caso, la fuerza está en la misma dirección en la que yo me estoy moviendo, porque me estoy levantando sobre la vertical y la fuerza de gravedad está dirigida en la vertical, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Entonces, nada más necesito multiplicar mi fuerza por la distancia que me estoy moviendo, que en este caso dice que es de 50 metros. Y cuando son fuerzas verticales les ponemos h, ¿no? Como altura. O sea, al final de cuentas, si sustituimos, voy a tener que el trabajo es m por g por h, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas, estos datos ya los tengo, ¿no? Que serían 48 por, creo que son 50, ¿no? De altura. Ah, bueno, gravedad, se recuerdan que es 9.8. Y necesitamos la altura también, ¿no? Creo que dice 50 metros. Ok, entonces ya nada más necesito hacer esta multiplicación y de ahí voy a obtener el trabajo, ¿no? ¿Alguien la puede hacer en su calculadora? Es que no tengo la mía en la mano, pero para agilizar esto, ¿pueden hacer esto? 48 por 9.8 por 50. Sale 23.520. Ok, 23.520. Recuerden que esto está en joules, ¿sí? Siempre que sea trabajo, va a estar en joules, ¿ok? Pero que nos están pidiendo al final es la potencia, ¿no? Y recuerden que la potencia es trabajo entre tiempo. Entonces solamente lo tenemos que dividir esto entre 60 segundos, ¿no? Entonces nada más hagan lo de 23.520 entre 60 y ¿cuánto nos da? 392. ¿Cómo? 392. 392, ¿vale? ¿Alguien sabe en qué unidades se mide la potencia? Eso es algo así como de la vida cotidiana.
¿Alguna vez sus mamás las han mandado a comprar un foco y les dicen, no, es que necesito uno de 100 watts o necesito uno de 200 watts? Sí, ¿no? Sí. Ajá. O sea, esas son unidades de potencia, son los watts, ¿ok? Sí, entonces, ahora ya, cada vez que escuchen que algo se mide en watts, recuerden que son unidades de potencia, ¿sí? Entonces de ahí viene esa unidad, los watts, ¿sí? Son unidades de potencia. Que bueno, podría ser también, los podrían medir como joules sobre segundo, ¿no? Entonces un watt es igual a un joule sobre un segundo, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, Sí, entonces ahí justo ese ejemplo de los focos, ahí ya como que nos estamos acercando a esto que les menciono, que tiene que ver con calor y temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia un poco de 100 watts con uno de 120 watts? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, es que ahorita también ya, ya no hay tantos focos de esos como incandescentes, la mayoría ya son como de gas, pero no, o sea, sí han visto la diferencia, ¿no? Digamos, entre conectar un foco de 100 watts y uno de 200 watts. ¿Cuál es la diferencia? pues ¿cuánto iluminan? Exacto, ilumina más, ¿no? Ilumina más el de 200 watts que el de 100 watts. Entonces, para que ilumine más, ¿qué se necesita? Pues básicamente que haga mayor trabajo en menos tiempo, ¿sí? Es decir, tiene mayor potencia. Eso es lo que es la potencia. Y no nada más en los focos, digamos, en casi todas las máquinas, ¿sí? Todas las máquinas, digamos, que funcionan con electricidad, se puede medir su potencia o su capacidad para hacer un trabajo en watts, ¿no? Incluso, por ejemplo, los automóviles. ¿Han escuchado el término caballos de fuerza? Sí. Entonces, digamos que los caballos de fuerza de un auto, digamos que es qué tan rápido ejerce un trabajo o qué tan rápido se acelera el auto, se mide con potencia, se mide tanto en watts, pero los watts son como una unidad más pequeña, entonces decidieron ponerle caballos de fuerza, ¿sí? Entonces los caballos de fuerza también son una unidad de potencia, simplemente hay un factor de conversión con respecto a las watts, ¿ok? Entonces los caballos de fuerza te están midiendo qué tan rápido se acelera un, un carro, ¿no? ¿Qué tan efectivo es, digamos, la misma gasolina que tú le pones a un carro con 20 caballos de fuerza que a uno con 50? Con esa misma gasolina, con ese mismo combustible, el que tiene 50 caballos va a acelerar más, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Sí. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que les decíamos y sí sale, ¿no? Lo que me habían dicho. O sea, ya hicimos esta cuenta, ¿no? Que les mencionaba. Hay un tercer problema de reflexión, que es también sobre cálculo de potencia. A ver, sí voy a esperar que ustedes puedan resolvérmelo en unos minutos. Dice, la potencia de una máquina que arrastra una caja 60 metros horizontalmente sobre el suelo aplicando una fuerza de 200 newtons en 30 segundos. Esto está sencillo, nada más tienen que utilizar la fórmula. A ver, les voy a dar 2 o 3 minutos a ver si ustedes me pueden decir cuál opción es, ¿ok?
Sería 400. ¿La B, dices? Ajá. Ok, a ver los demás, intenten hacer el cálculo y díganme si están de acuerdo, si es esa o tienen otra respuesta. Yo, en este caso, pues yo tengo duda porque en este caso, los newtons, ¿qué representarían? ¿La masa como tal? Newtons, o sea, ¿de qué unidad estamos hablando cuando hablamos de newtons? O sea, ¿de qué cantidad? De fuerza, ¿no? De que dice aplicando una fuerza de 200 newtons, ¿sí? Sí. Entonces es una fuerza, ¿no? Ahí no te están dando masa ni nada, nada más fuerza, tal cual. Entonces, nada más recuerden, ¿qué necesitamos para la potencia? Necesitamos trabajo. Ah, ok. ¿Y qué Sí, 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 necesitamos sí. para el trabajo? Necesitamos fuerza y necesitamos distancia. ¿Ok? Entonces, nada más a ver si hay alguna segunda opinión respecto a cuál sería la Yo, respuesta. yo también creo que es 400. Sí, es 400. Sí, es 400. ¿Por qué? Porque miren, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el trabajo? Fuerza por distancia, ¿no? Ajá. Sería 200 por 60, ¿ok? Y para el trabajo, para la potencia, perdón, tenemos que dividir el trabajo entre el tiempo, que es 30 segundos, ¿sí? Entonces nada más así, ni necesitamos calculadora, ¿no? Digamos, el- la potencia es 200 newtons por 60 metros. Todo esto va dividido entre 30 segundos, ¿no? Pero a ver, chicos, ¿cuánto nos da 60 entre 30? Es 2. 2, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, 2. Entonces nos da un factor de 2 aquí, multiplicándolo por 200, nos da 400, ¿no? ¿400 qué? 400 watts, ¿no? Ah, perdón. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Bueno, aquí abrevian watts con nada más W. Espero no se confundan. No pueden poner así como quieran, como watts o nada más con una W. ¿Ok? Tampoco se confundan que las unidades de potencia son W y que al trabajo también le estamos llamando W. Por eso yo le estoy poniendo así watts, ¿no? Así tal cual. ¿Ok? Sí. Sí. A ver, entonces ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué se requiere para levantar un objeto, chicos? Obviamente necesitamos una fuerza, pero también necesitamos aplicar esa fuerza a lo largo de una distancia. Eso ya lo vimos, ¿no? Que era esta fórmula que les había mostrado aquí. El trabajo es igual a mgh. Esto es importante. También apréndanse esto, ¿ok? Esto es el trabajo, y como les digo, el trabajo es algo muy parecido a la energía, ¿sí? De hecho, tienen las mismas unidades. La energía también se mide en joules, ¿ok? Entonces, imagínense que yo estoy parado en la Torre Latino, ¿no? Entonces estoy a una altura de como de 100, 200 metros, ¿no? Yo nada más por el hecho de estar parado a esa cierta altura, tengo una energía, ¿no? O si digamos tengo una pelota. Esa pelota va a tener una energía que va a ser de tipo potencial. ¿Por qué? Porque no se está moviendo la pelota. Yo estoy nada más parado ahí con la pelota, pero yo sé que si la tiro, que si la dejo caer, va a alcanzar una cierta velocidad al llegar al suelo y va a ejercer un trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de energía potencial, digamos. Es una energía que está almacenada en un objeto solamente por estar a una cierta altura, ¿ok? En un caso muy particular, también va a haber otros casos de energía potencial, que es a lo que intentamos llegar, ¿sí? Entonces, básicamente es una energía que puede transformarse en movimiento
si yo suelto el objeto, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? ¿Les queda más o menos claro o se les hace como muy difícil o muy abstracto esto? No, sí queda claro. Sí, está bien. Sí, entonces simplemente porque yo suba unas escaleras, ¿qué hago? O sea, fíjense, como ya vimos este ejemplo, yo subo unas escaleras, entonces yo ejercí trabajo, ¿no? Yo hice un trabajo. Y por haber hecho ese trabajo adquirí una energía, ¿sí? Entonces, digamos, subo unas escaleras de 5 metros, tengo una energía que va a ser equivalente a m por g por h, ¿sí? A mi masa, digamos, a mi peso por la altura que yo subí, ¿ok? Entonces, bueno, en este ejemplo, básicamente estamos colgando dos objetos A y B de una polea que está con una diferencia de altura h, ¿ok? Bueno, entonces, claramente aquí, por ejemplo, los dos objetos están estáticos, ninguno se está moviendo, pero yo le puedo adjudicar una cierta energía potencial a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene más energía? ¿A o B? Ah, A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está a una mayor altura. Porque significa que si yo corto el cable, digamos, o la cuerda, este objeto va a adquirir movimiento, ¿sí? Mientras que este objeto B, si yo le corto el cable, no se va a mover, ¿ok? Eso es lo que dice aquí. Si analizamos la situación del objeto B, este no tiene energía potencial por estar en el suelo, ¿ok? Si yo hiciera trabajo, digamos, si yo jalara el objeto A hacia abajo, sin cortar la cuerda, el objeto B subiría y adquiriría energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí en símbolos, esto es lo que estoy intentando explicarles. El cambio en energía potencial es igual al trabajo realizado, ¿ok? Recuerden que este símbolo, como este triangulito, se llama delta, significa un cambio, ¿no? Como la energía inicial menos la energía final. Bueno, más bien al revés. La energía final menos la energía inicial. Como cuando estábamos viendo aceleración. ¿Sí se acuerdan, no? Sí, Entonces aquí estamos hablando de un cambio. Siempre que vean este símbolo significa un cambio. Una cantidad final, una cantidad inicial, les tomamos la resta, ¿ok? Entonces, esa es la relación, como les decía, el trabajo está muy relacionado con lo que nosotros conocemos como energía, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo? Es el cambio en la energía potencial, ¿ok? O viceversa, ¿qué es el cambio en la energía potencial? El trabajo, ¿sí? sí. Pues como les decía, son las mismas unidades, ¿no? Porque aquí no estoy metiendo ninguna otra cantidad, no estoy multiplicándolo por nada, simplemente estoy haciendo una diferencia y esto no va a cambiar las unidades, por lo tanto me va a seguir dando en joules, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está un ejemplo igual, repitiendo lo que ya habíamos estado haciendo. ¿Cuánto trabajo realizó un alumno para calcular su mochila de 10 kilogramos a 2 metros de altura? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Nada más, recuerden, pues ya sabemos la masa, pero necesitamos la fuerza. Para calcular la fuerza necesitamos multiplicar la masa ¿por qué? La gravedad. Por la aceleración de la gravedad, por g. Entonces, de ahí ya vamos a tener el trabajo. No, digamos, ahí ya vamos a tener el peso, pero necesitamos el trabajo. ¿Qué más necesitamos para calcular el trabajo? Distancia, ¿no? Pero ya nos dan la distancia, 2 metros. O sea, al final de cuentas mi cuenta va a ser justo esta, ¿no? M por G por H. La masa por la gravedad por la altura, ¿ok? 10 kilogramos por 9.8 por 2, ¿ok? Y va a ser al final de cuentas esto que está aquí, ¿no? 10 kilogramos por 9.8 por 2, que nos da 196
pero como el objeto estaba en el suelo, digamos, ahí la energía potencial es cero, ¿no? Porque si yo lo dejo, o sea, si, o sea, suena redundante, ¿no? Pero si yo tengo un objeto en el suelo y lo dejo caer, pues no puede caer más, ¿no? Porque ya está en el suelo. Entonces no hay movimiento ahí, su energía potencial es cero, ¿sí? Pero si yo lo levanto y lo llegara a dejar a caer, entonces caería con una cierta velocidad, ¿de acuerdo? Entonces justo al final de cuentas, lo que les decía, esta delta es una diferencia entre la energía potencial final y la energía potencial inicial, pero yo sé que la energía potencial inicial es cero. Entonces de aquí yo sé que el trabajo es igual a la energía potencial final, que se obtiene básicamente de multiplicar esto, 10 por 9.8 por 2, ¿ok? Que nos da 196 joules, ¿ok? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí. ¿Nadie tiene ninguna duda sobre esto? O sea, creo que... O sea, está un poquito abstracto esto. A mí la verdad también, o sea, al principio cuando lo vi no me quedaba así tan claro. Simplemente consideren que los objetos en el suelo no tienen energía potencial, pero los objetos en alguna altura diferente de cero sí van a tener energía potencial, ¿ok? Y para adquirir energía potencial necesitas realizar algún trabajo, ¿ok? A ver, entonces intenten responderme el 4. Igual ya saben que la dinámica es así, les doy unos, a lo mucho 5 minutos, pero si pueden, respóndanme el 4. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Sí. Ok. ¿Sería la A? A ver, ya me dieron por ahí una respuesta. Y sería los demás que están conectados. A ver, intenten dar también una respuesta, a ver si coincide. Y si no, ya lo resolvemos, ¿ok? Es que yo, Ah, Sí, sí, dime. No escuché bien, ¿qué me dijeron? bueno, es que yo tenía una duda porque,
o sea, la pelota se queda ahí donde está o la dejan caer y cae a la mesa porque, o sea, ahí No, cambia, digamos ¿no? que la estás sosteniendo ahí, por Ah, encima bueno, de la mesa. entonces, no, entonces sí, también la, Ok, Sí, sería la A. claro, ¿no? Entonces creo que ya estamos de acuerdo, ¿no? Sería la A, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque está a esta altura, o sea, digamos la altura es H1 y la masa es M, ¿no? O sea, acuérdense, la energía potencial siempre es respecto del suelo. Aquí nos ponen una mesa y eso pues nos podría confundir, digamos, porque hay otro punto de referencia. Pero recuerden, el que nos importa realmente siempre es el del suelo, ¿ok? El más bajo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí, bueno, Sí. tengo una masa M a una altura H1. Entonces recuerden esta fórmula, MGH. Tengo la masa, tengo la altura y, bueno, la constante de gravedad siempre es la misma, ¿no? Entonces sería MGH1, sería la... ¿ok? Todo claro, ¿verdad? A los demás que no contestaron, ¿sí les queda claro también? O sea, ¿sí les quedó claro o si tuvieron dudas con cómo responder esta pregunta? Porque al final de cuentas es muy conceptual, no necesitaban hacer realmente muchas cuentas. Bueno, ahí cuando anden por ahí me responden. Si no, vamos a pasar a el otro concepto, que es el de energía cinética. Como les decía, hay dos tipos de energía, ¿no? Una es la potencial, que es lo que acabamos de intentar explicar, ¿no? La energía que tiene un objeto solamente por haber sido levantado, ¿ok? Ahora, ¿qué es la energía cinética? ¿Alguien sabe? Bueno, obviamente lo están viendo aquí, ¿no? Pero, ¿han escuchado de eso? sí. A ver, si has escuchado, ¿recuerdas algo? O sea, o me podrías como explicar un poquito de qué recuerdas, qué es. Pues según yo, la energía cinética es cuando la energía potencial como que se va transformando Exacto, sí, hacia la otra porque el objeto agarra movimiento, bueno, tiene un movimiento y exacto. pues va cambiando. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, han escuchado obviamente que la energía se conserva, ¿no? Entonces, bueno, claro, por haber levantado un objeto va a tener una cierta energía potencial. Pero si yo lo dejo caer, esa energía potencial se va a ir transformando a lo largo de la caída en energía cinética. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo, ¿sí? Y se empieza a mover cada vez más rápido, de hecho. Ahora, o sea, por qué viene, ¿de dónde viene el concepto de cinético? Viene de movimiento. O sea, si ustedes van a la etimología de la palabra cinética, significa algo que está en movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la energía potencial podías tener energía a pesar de que el objeto no estuviera en movimiento, ¿sí? Y la energía cinética solamente existe porque el objeto se mueve. ¿Y cómo medimos el movimiento? Mediante la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la fórmula. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ya después vamos a ver de dónde viene eso y cómo están relacionadas las cosas. Pero digamos que tenemos dos fórmulas para la energía. Una es para la potencial y otra es para la cinética. Para la potencial, en estos problemas en los que dejas caer un objeto, pues siempre va a ser E igual a mgh. EP, digamos, energía potencial. Mientras que la energía cinética siempre va a ser m por v cuadrada sobre 2. Entonces, si yo les estoy diciendo que la energía se conserva, eh, ¿cuánto valdría la suma? Digamos, si yo sumo la energía cinética y la energía potencial en distintos momentos de un movimiento, ¿cuánto vale? O sea, no les digo una cantidad exacta, sino vale lo mismo siempre. Eso es lo que se le llama conservación de la energía, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, esto es solamente otro tipo de energía que se debe al movimiento de los objetos.
Entonces eso lo vamos a medir igual en joules, ¿ok? Bueno, vamos a ver, nada más para ver este ejemplo. Tenemos un carro jalando un objeto mediante una cuerda. Si el carro se encuentra en movimiento, subirá el objeto, pero si el carro está en reposo, no podrá subir ningún objeto, es decir, no puede hacer trabajo, y solo hace trabajo si permanece en movimiento. En este caso, el objeto que debido al cambio en su movimiento de traslación puede subir a otro objeto, se dice que tiene energía cinética. Entonces, si el carrito no se mueve o no tiene la suficiente fuerza para jalar a este objeto, no va a tener energía cinética, pero si lo estamos moviendo, si logra avanzar, va a tener energía cinética. Y eso se debe simplemente a que tiene una velocidad distinta de 0 o mayor a 0, ¿sí? Entonces, eso es algo general. Cualquier objeto que se mueva a una velocidad distinta de 0 va a tener una energía cinética. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno. Vamos a pensar ahora en un vehículo, 4000 kilogramos, y lo frenamos, ¿no? Entonces al principio íbamos a 20 y después vamos a 12. Entonces, bueno, ahora vamos nada más a cuestiones de trabajo, ¿ok? Y vamos a llegar a una conclusión en términos de energía, pero principalmente vamos a pensar nada más en el cambio en el trabajo. Aquí, como se está moviendo, digamos, en una dirección horizontal, ahí no hay fuerza de gravedad, ¿no? O sea, no hay cambio en altura. Entonces, digamos, no hay energía potencial debida al cambio de altura, pero hay cambio en la energía cinética debido al cambio en la velocidad, ¿ok? Entonces recuerden que la fórmula es mv cuadrado entre 2, pero recuerden que el cambio, o sea que el trabajo es el cambio en la energía. En este caso solo hay energía cinética, entonces necesitamos considerar el cambio en la energía cinética, ¿sí? Entonces vamos a tener una energía cinética inicial cuando yo me estaba moviendo a 20 metros sobre segundo, y voy a tener una energía cinética final cuando yo me estoy moviendo a 12 metros sobre segundo, ¿okay? ¿Y cómo calculamos cada una? Pues con esta fórmula, mv cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer una resta. Recuerden que siempre que veamos este símbolo delta, es una resta, ¿ok? Entonces fíjense que tengo que restar dos cantidades, pero lo único que va a cambiar entre estas fórmulas, que son todas mv cuadrada sobre 2, va a ser la velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que esto es lo mismo que esto, pero lo que cambia es la velocidad. En este caso son los 12 metros sobre segundo y en este caso son los 20, ¿sí? Entonces fíjense que el trabajo también puede ser negativo, porque aquí voy a tener una cantidad menor y le estoy restando una cantidad mayor. Entonces ahora acá me da una explicación básicamente de qué significa que yo tenga un signo negativo. A ver, antes de que les intente explicar yo, ¿alguno de ustedes tiene una idea, o sea, de qué diablo significa tener un trabajo negativo? Que bueno, como se le está restando, sería como restarle esa cantidad de trabajo a un trabajo mayor, ¿no? Porque lleva a mayor velocidad, en este caso el carro. Claro, básicamente es que está perdiendo trabajo porque, o sea, digamos que está perdiendo energía, ¿no? ¿Por qué está perdiendo energía? Porque lo estoy frenando, ¿sí? ¿Y cómo le hago para disminuir la energía? Ejerciendo un trabajo negativo, ¿ok? Entonces vamos a leerlo aquí. El signo negativo significa que se trata de una disminución en la energía cinética, porque se transformó en otro tipo de energía, ¿sí? Entonces yo le estoy ejerciendo un trabajo negativo, y lo que significa esto es que le estoy quitando energía, básicamente, ¿sí?
Ahora, o sea, nada más como para que lo razonen tantito, ¿cómo, digamos, a qué tipo de energía se habrá transformado esta energía cinética al reducir la velocidad mediante los frenos? Nada más, o sea, ya sé que no lo hemos visto, pero razónenlo tantito. A ver si a alguno se les ocurre. ¿A dónde se va esa energía? Si como les estoy diciendo, la energía se conserva siempre y en este caso estoy perdiendo energía. Entonces, ¿a dónde se fue esa energía perdida? Piensen Sí, en qué es lo que pasa cuando tú frenas. Si vas en un carro o algo así y lo frenas. A las llantas. Ajá, va a las llantas. Específicamente, a ver, elabora un poquito más. Pues como que hay fricción, ¿no? Por la fricción, exacto. Entonces, fíjense, ahí hay una fuerza, la que me está ayudando a detenerme mediante los frenos y las llantas, es la fuerza de fricción del suelo contra las llantas. ¿Y en qué se trata? O sea, ¿qué pasa cuando... O sea, imagínate, tú vas, o sea, ya como en un ejemplo más exagerado, tú vas a 100 kilómetros por hora y de repente frenas así de golpazo hasta detenerte. Y imagínate que alguien está por ahí y va y toca el pavimento de donde tú acabas de frenar. ¿Qué vas a sentir? Que está caliente. Está caliente, ¿no? Entonces, ¿en qué se transformó esa energía, chicos? En calor. En calor, ¿no? Pues fíjense que, o sea, ahí se sigue cumpliendo la conservación de la energía, nada más que la energía se transformó a otra cosa, se transformó en calor. Pues el calor es otra manera de energía, ¿sí? Pues ahorita vamos a ir más a profundizar más en eso, en qué tiene que ver, pero espero que ya se estén dando cuenta de qué tiene que ver todos estos conceptos de trabajo y de energía con el tema de lo que va a este capítulo, que es de máquinas térmicas, temperatura y calor. ¿Ok? Entonces díganme, hasta el momento ya más o menos están empezando a ver que sí hay una relación entre esas dos cantidades. Sí, sí, sí. Por justo como ese ejemplo, ¿no? Que es casi como de la vida cotidiana, de arrastrar un objeto por el suelo, por la fricción se va a frenar y esa fricción va a generar un calor, ¿no? Se va a calentar el objeto o la superficie sobre la cual estamos frenando. Entonces vamos de nuevo al ejemplo del péndulo. Vamos a leer este pedazo, ¿ok? Existen sistemas mecánicos que tienen los dos tipos de energía. Entonces, fíjense, aquí a lo que se refiere es a este ejemplo del péndulo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que es básicamente sostener un objeto con una masa, con una cuerda fija a un solo punto, ¿no? Y lo dejas colgar, ¿no? Y empieza a oscilar, ¿no? O sea, a subir y a bajar y a moverse de un lado para otro. Entonces ahí básicamente, imagínense, si nosotros no tuviéramos la resistencia del aire, ese objeto se seguiría moviendo así por la eternidad, digamos, indefinidamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, no nada más la resistencia del aire, también imagínense que la cuerda está amarrada a un clavo o a un tornillo, entonces también por la fricción de la cuerda, cierta energía se va a transformar en calor, ¿no? Entonces eso va a ir, digamos que desgastando el movimiento, pero en principio, esto es un sistema en el que constantemente se está transformando energía potencial en energía cinética, ¿ok? ¿Qué pasa? O sea, si ustedes lo ven en cámara lenta, cuando yo llego al punto máximo de altura, durante un milisegundo, digamos, el objeto se detiene, ¿ok? Y cambia de dirección, o sea, va subiendo, 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 y va subiendo cada vez más lento hasta que en algún momento está ahí estático, no se mueve, ¿sí? Pero un instante después cae de nuevo para abajo y empieza a moverse y a acelerarse, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué pasa cuando está justo en el punto más bajo?
es cuando se está moviendo más rápido. ¿Por qué? Porque toda la energía potencial ya se transformó en energía cinética. Entonces, por lo tanto, toda esa energía potencial se acumula en la velocidad que lleva el objeto. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Sí, sí. ¿A todos? Sí, Ok, va. Entonces, esto es lo que ya les decía. Ya les iba adelantando esto de la energía total. Que la energía total está compuesta de las dos energías que hemos visto. La energía potencial y la energía cinética. ¿Ok? Entonces, así literalmente, la energía total es la suma de las dos. ¿Ok? Entonces, o sea, lo podemos poner así como aquí una ley, digamos. La energía total, lo voy a poner así. Aquí es igual, va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. Entonces, como ya les había dicho, seguro ya han escuchado de la conservación de la energía, que la energía siempre se conserva, ¿no? Ahora, ¿pero qué es la energía? Es la energía total. La energía potencial no se conserva individualmente. Y la energía cinética tampoco se conserva individualmente. Lo que se conserva es la suma de las dos. ¿Ok? Y esto le puedo poner así, es una constante. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí. Entonces, recuerden esto. Va a ser muy útil. Y ni siquiera a veces, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera sabemos o necesitamos saber cuál es esta constante. Y aún así podemos resolver muchos problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es igual una explicación como lo que les acabo de intentar explicar básicamente, de cómo se va transformando la energía potencial en energía cinética. ¿Ok? Y entonces, bueno, esto es otra manera de expresarlo. Bueno, aquí yo le puse ET, pero aquí le pone EM. Es lo mismo, le voy a cambiar el nombre. Porque, bueno, yo le puse energía total, pero se refiere a energía mecánica, digamos, ¿ok? Es lo que dice aquí. Que EM significa, o sea, la conservación de energía significa EM igual a constante, ¿sí? Pero ¿qué significa que una cosa sea constante? Si yo la mido en dos tiempos diferentes, o sea, yo le calculo el delta EM, o sea, el cambio en EM, la energía al principio y la energía al final, ¿cuánto nos da esto? Pues ahí dice 0, ¿no? Es otra manera de expresar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? O sea, si yo resto constante menos constante, me da 0. ¿Ok? Y de otra, o sea, la podemos expresar de otra manera todavía más, que nos va a ser muy útil si pensamos en un tiempo 1 y un tiempo 2, ¿no? Entonces ya les he puesto ejemplos de cuando consideramos cosas que pasan a un tiempo 1 y a un tiempo 2 y los etiquetamos así, ¿no? Como EP1, ES1, o sea, al tiempo 1, EP2, ES2, al tiempo 2, ¿ok? Entonces, si es constante y no cambia, pues va a valer lo mismo, ¿no? La suma va a valer lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos ahora con un ejemplo, a ver si queda claro. Tenemos una piedra a 10 metros y sabemos su energía potencial. Y nos pregunta cuál es la energía cinética de la piedra justo antes del impacto con el suelo. Pues que tenemos que calcular, bueno, primero, o sea, de una manera u otra estamos intentando calcular la velocidad, ¿no? Pero lo podrían hacer con las fórmulas que ya vimos, ¿recuerdan? Esto es básicamente un problema de caída libre, ¿sí? Nada más que
esto es como una estrategia diferente para resolverlo. Porque por un lado podríamos utilizar las fórmulas que ya vimos de movimiento acelerado en caída libre y calcular la velocidad final, y ya con la velocidad final podemos calcular la energía cinética, ¿sí? Pero podemos, digamos, tomar un atajo y utilizar la conservación de la energía, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la energía cinética? Si se conserva, y ya sabemos que tiene una energía potencial de 100 joules. Aquí hay un dato extra, no necesitamos ni siquiera saber la altura. Yo nada más sé que la energía se conserva. Entonces, al principio, la piedra está en reposo, ¿no? No se está moviendo. ¿Ok? Pero sé que está a una altura, a una cierta altura, y que tiene una energía potencial de 100 joules. Entonces, ¿cuánto va a ser la energía total o la energía mecánica? Pues 100 va a ser joules. la suma, ¿recuerdan? EP1 más S1 sería 100 joules más 0 joules. En total me va a dar 100 joules, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la energía total al final del movimiento? 100 joules también, pero 100 en joules energía también. cinética. Exacto, solamente que ahora toda esa energía es cinética, ya no va a ser potencial, ¿sí? Sí, ¿todos de acuerdo? Sí, Entonces fíjense que la energía total es la misma, solamente que ahora la energía potencial va a ser cero y toda la energía va a ser cinética. Justo, o sea, no cuando ya cayó el suelo, digamos un instante justo antes de que caiga el suelo. ¿Sí? sí. Entonces fíjense, aquí también, o sea, esto es como una pregunta muy conceptual, no tienen que hacer en realidad ninguna cuenta. Y fíjense, esto lo podemos aplicar a cosas que podrían parecer muy complicadas, pero que al final lo podemos resolver de la misma manera. Ya después les voy a poner un problema que es una montaña rusa, ¿sí? Entonces, las montañas rusas funcionan bajo este mismo principio. ¿Qué hacen? Básicamente te suben con un cierto trabajo, o sea, necesitas un trabajo para que suba el carrito al punto más alto de la montaña rusa. ¿Por qué crees que ahí empieza el viaje, la montaña rusa, en el punto más alto, no? Entonces, ya que te empujan hasta el punto más alto, te dejan caer básicamente sobre el riel, sobre el riel de la montaña rusa. Entonces, cuando llegas al punto más bajo es cuando tienes la mayor velocidad, pero con esa misma velocidad tú puedes regresar a otros puntos más altos. Y así vas recorriendo la montaña rusa hasta que ya se acaba la energía y regresas al punto de partida. ¿Sí me explico? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Pero entonces cuando empieza el viaje de la montaña rusa, no hay ninguna fuerza extra que lo empuje, es la misma energía potencial de salida de hasta arriba Cuando empieza el conservándose. movimiento, sí hay una fuerza, digamos que sí necesitas una máquina o algo que te suba al punto más alto, ¿ok? Cuando empieza. Pero cuando ya te sueltan, cuando ya te dejan caer, ahí ya no hay ninguna energía extra, ya nada más esa energía potencial que se transforma en energía cinética y viceversa, hasta que ya regresas, digamos, al punto de inicio. O sea, solamente hay un impulso inicial y eso es el trabajo. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. Ok. A ver, respóndanme esta pregunta rápidamente. Cuando un balín rueda cuesta abajo sobre una superficie curva sin fricción, ¿qué sucede con su energía cinética y energía potencial, respectivamente? O sea, ¿qué sucede con la cinética y qué sucede con la potencial? Aumenta y disminuye. Ok, sí. ¿Todos están de acuerdo? Que sería la respuesta D, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos una potencial al principio y mientras va cayendo por la rampa, no importa la dirección que lleve, va aumentando su velocidad y va perdiendo energía cinética. ¿De acuerdo?
A ver, vamos con el 6. Esto también creo que lo podemos resolver sin hacer muchas cuentas. Bueno, se pone a oscilar un péndulo. Y como les había dicho ya, este ejemplo ya lo mencionamos un par de veces en esta clase. Es básicamente una cuerda sosteniendo una masa, ¿no? Fija un punto. Se pone a oscilar de tal manera que cuando se encuentra en el punto más bajo tiene una energía cinética de 20 joules. Y obviamente pues la energía potencial va a ser 0 joules porque como les decía está en el punto más bajo, ¿sí? ¿Cuál es la energía cinética? Y potencial cuando pasa por el punto más alto. Esto ya es básicamente lo que ya les había intentado explicar con este ejemplo del péndulo. A ver, ¿alguien tiene alguna idea, alguna respuesta? Es la D. La energía Sí, porque potencial es de básicamente, 20. sí, toda la energía Sí. que antes era potencial, toda la energía que antes era cinética, ahora se transformó en energía potencial, ¿no? Y digamos, por un instante, digamos, de segundo, la masa no se mueve, ¿sí? O sea, ¿en qué punto se mueve más rápido? ¿En el punto más bajo o en el punto más alto? En el más bajo. En el más bajo, ¿no? En el punto más alto, digamos que se detiene por un instante porque está cambiando de dirección. Primero va subiendo y luego va a volver a empezar a bajar. Entonces en algún momento se tiene que detener, ¿sí? Entonces en ese instante en el que se detiene, su energía cinética va a valer 0, ¿sí? Y toda la energía, como se conserva, va a ser energía potencial, ¿ok? Sería la respuesta la D, ¿sí? ¿A todos les queda claro? ¿Nadie tiene duda con eso? No. Ok. Entonces, bueno, estos párrafos, me imagino, bueno, están dedicados a intentar explicar justo lo que les estaba intentando mencionar, ¿no? De la disipación de la energía, de cómo la energía, o sea, a pesar de que se transforma, se pierde o se gana, pero a veces no nos damos cuenta en primeros principios en qué se transforma, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más como para completez o mencionarlo. O sea, yo una vez leí un ejemplo que lo aclaraba esto, ¿no? ¿Qué significaba la conservación de la energía? O sea, imaginaste que, eh, pues no sé, o sea, tienes una casa y vive un niño que tiene como estos bloquecitos como tipo Lego, ¿no? Y los guarda siempre en un cajón, ¿no? Pero entonces, empiezas a ver que de repente estos bloquecitos de Lego se empiezan a perder y ya no hay los mismos que tú tenías en el cajón, pero te das cuenta de que en realidad están por ahí escondidos en la casa, ¿no? Entonces en realidad si te pones a buscar bien vas a encontrar los Legos. Al final de cuentas no salieron de la casa, ¿sí? O sea, al final de cuentas el número de Legos es el mismo, solamente que no sabes muy bien en dónde están. ¿Sí me explico? Sí, solo cambió de lugar, pero sigue ahí. Ajá, solo cambió de lugar y a lo mejor no sabes exactamente dónde están, pero ahí están. Entonces de ahí viene todavía, o sea, de ahí viene este concepto de calor. Por mucho tiempo, no se entendía bien de a dónde se iba esa energía hasta que alguien dijo, ah, mira, se transforma en calor, ¿sí? Como ya les había puesto este ejemplo, ¿no? Digamos, cuando frenas un carro, ¿a dónde se va esa energía? Bueno, se transformó en calor, ¿ok? Sí, Ajá, esto se le llama, como dice aquí, energía de tipo no mecánica. Hasta ahorita hemos visto nada más puros ejemplos de lo que le llamamos energía mecánica. Cuando levantas un objeto o lo dejas caer o mueves una montaña rusa, ¿no? Todo eso es mecánico, ¿no? Se refiere al movimiento. Pero por razones, digamos, microscópicas que tienen que ver con las moléculas,
esta energía se puede transformar en lo que nosotros conocemos como calor. Y el calor provoca un aumento en la temperatura, aunque no son lo mismo, ¿ok? Por ejemplo aquí, como ya habían mencionado el concepto de fricción, ¿no? Ya lo hemos tocado ese concepto. Habla básicamente de cómo podemos transformar esta fricción o rozamiento entre dos objetos en calor, ¿sí? Como aquí dice, pues si frotas las manos, pues te vas a dar cuenta de que se te calientan las manos, ¿no? Pues ahora, si lo intentamos explicar en términos de energía, lo que estás haciendo es hacer trabajo y por lo tanto le estás dando energía mecánica a tus manos. Pero esta energía mecánica, ¿a dónde se va? Si tus manos ya no las estás moviendo, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue todo ese trabajo, toda esa energía que tú le estabas ejerciendo a tus manos al rozarlas, al friccionarlas? Pues se convierte en calor, por eso se calientan las manos, ¿no? Si nosotros hacemos ese procedimiento de friccionar nuestras manos, ¿no? Entonces, ¿les queda más o menos claro eso? Sí. O sea, al final de cuentas se sigue conservando una energía, solamente que no es una energía mecánica, ahora es una energía térmica. A eso le llamamos disipación de la energía, aunque realmente se sigue conservando, solamente que se transforma en otro tipo de energía que ya no es ni potencial ni cinética. Ahora le llamamos calor. ¿Ok? Ok, bueno. Ahora vamos con esta diferenciación entre lo que les mencionaba. No es lo mismo calor que temperatura. ¿Alguno de ustedes tiene una idea o me pueden explicar más o menos por encimita por qué no es lo mismo calor que temperatura? ¿No se les ocurre? A ver, se los voy a explicar como de una manera muy muy simple. A ver, déjenme pensar en un ejemplo, no sé si lo hayamos visto. Bueno, nada más les voy a poner algo así, muy simple. Imagínense que es más fácil calentar, a ver, vamos a poner aceite o calentar agua. ¿Qué se calienta más rápido? Bueno, no sé si lo han intentado hacer, o sea, pones un sartén con aceite, pones una olla con agua. ¿Qué se calienta más rápido y qué se calienta más? Yo digo que se calienta más rápido el aceite. Sí, exacto. El aceite se calienta más. Y, o sea, eso significa, bueno, eso es un término coloquial, pero digamos que técnicamente diríamos que adquiere mayor temperatura, ¿sí? O sea, si yo pongo, digamos, o sea, incluso aunque sea la misma cantidad, una ollita con aceite y la misma ollita con agua, con la misma cantidad, y los pongo a calentar, o sea, esto háganlo en su casa, si algún día tienen tiempo para hacerlo, pongan una olla así con no sé, 100 mililitros de aceite y 100 mililitros de agua, pónganlo a la misma intensidad en la estufa y van a ver que se calienta más y más rápido el aceite que el agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La temperatura. El aceite está más caliente, el aceite va a estar como a 120 grados, mientras que el agua va a estar como a 80 grados. ¿Sí? Pero le estás aplicando la misma cantidad de energía, que es, digamos, la energía de la flama de la estufa. ¿Ok? Entonces, a pesar de estarles aplicando el mismo calor, las dos sustancias tienen distinta temperatura. ¿Sí me siguen?
Sí. Sí, Entonces digamos que es más fácil calentar el aceite que calentar el agua, ¿ok? Aplicándole la misma cantidad de energía, ¿ok? Entonces, bueno, después les voy a explicar cuál es la razón de esto a nivel molecular, pero bueno, digamos que básicamente el calor es algo así como si fuera una sustancia que se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿ok? Entonces, en este ejemplo que le estoy poniendo de la estufa, el cuerpo caliente es la estufa, el cuerpo frío es la ollita con agua, y entonces, mediante este procedimiento, la estufa le está transfiriendo calor al otro objeto para que éste aumente su temperatura, ¿sí? A ver, chicos, nada más como una pregunta así conceptual. Ya casi vamos a terminar, unos 5 o 10 minutos. Pero, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, ponen no sé, un bloque de algo que está muy caliente con un bloque de hielo juntos? Al final, digamos, olvídense del bloque de hielo, nada más dos metales, digamos. Uno está muy caliente y uno está muy frío, ¿ok? Si imagínense este experimento, ponemos al objeto muy caliente pegado con el objeto frío, los ponemos en contacto. ¿Qué va a pasar después de 2 horas? van a Piensen, estar en la misma temperatura. van a estar en la misma temperatura, exacto. O es así como si tú tienes tu olla de agua y la quitas de la estufa, la pones ahí en, no sé, en la mesa y ahí esperas el tiempo suficiente. Al final de cuentas, tu olla de agua se va a enfriar, ¿no? ¿Y a qué temperatura se va a enfriar? Se va a enfriar exactamente a la misma temperatura de la mesa, del objeto con el cual está en contacto, ¿no? ¿Sí? O sea, no Sí, exactamente la misma temperatura, más bien van a alcanzar una temperatura intermedia, porque la mesa también se va a calentar por el hecho de que tú pongas una cosa caliente encima. Entonces van a llegar como un promedio, ¿no? Como un equilibrio. Eso es lo que le llamamos equilibrio térmico, ¿ok? Entonces, digamos que el objeto caliente le está transfiriendo energía en forma de calor al objeto frío, y eso hace que el objeto frío suba su temperatura, mientras que el objeto caliente baje su temperatura hasta que alcanzan la misma temperatura, ¿ok? ¿Sí les queda claro o ya se les hace muy abstracto esto? está claro. Está claro, ¿verdad? Ok. Entonces, antes de pasar a esto, escalas termométricas y todo eso, ya vamos a empezar a ver cómo se mide la temperatura principalmente, ¿no? Que bueno, según han escuchado las escalas de grados Celsius o centígrados, o las escalas de Fahrenheit, y también existe lo que se le llama la escala de grados Kelvin. ¿Sí lo han llegado a ver todo eso? Sí, Ok, entonces hay al menos 3 escalas que son importantes. Esas 3 que les acabo de mencionar. Eh, Antes de llegar a eso, y yo creo que ya con eso vamos a ir acabando. Este. A esto que les estoy mencionando, de la transferencia de calor entre cuerpos, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, hasta que alcanzan en la misma temperatura, eso se le llama la ley cero de la termodinámica. Seguro han escuchado que hay 3 leyes de la termodinámica, pero en realidad son 4. O sea, la primera se le llama la ley cero, ¿sí? O la ley del equilibrio térmico. Básicamente es que si tú pones un cuerpo frío con un cuerpo caliente, se transfieren calor hasta que llegan a la misma temperatura en equilibrio. ¿Les parece que tiene sentido esto? Sí, ¿no? Me imagino. sí. Ok, entonces yo creo que ya para no saturarlos de fórmulas, no sé qué les parece si le dejamos por hoy aquí. Que ya después, bueno, vamos a empezar a ver cómo transformar de grados Celsius a Fahrenheit a Kelvin,
Es lo que, mira, nada más vamos a repasar esto. Dos sistemas que individualmente están en equilibrio térmico, con un tercer sistema están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? Entonces, nada más piensen en esto, analicen esto, a ver si les hace sentido con lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, nos dice que las temperaturas se equilibran. ¿Y cuál es el mecanismo mediante el cual se equilibran? Mediante la transferencia de calor. Como les decía, el calor es energía. A ver, ya así como intentando explicárselos a nivel microscópico, recuerden que todos estos procesos que vemos son macroscópicos, o sea, son a la escala que nosotros los podemos ver y los podemos medir. Pero en el fondo vienen de fenómenos microscópicos, o sea, de cosas que pasan a nivel microscópico y molecular, atómico. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué es la temperatura? Nada más así se los pregunto por si de casualidad lo saben, no espero que lo sepan, pero ¿por qué hay objetos que son más calientes que otros? Por la velocidad en la que se mueven sus átomos, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Entonces tú sí has escuchado y has leído, ¿no? De eso. Justo la diferencia entre la temperatura. No necesariamente los átomos, saben que hay átomos y moléculas, pero todos los objetos están compuestos de eso, ¿no? De átomos y moléculas. Entonces básicamente es como si fueran pelotitas que están chocando todo el tiempo entre sí, ¿no? Entonces los objetos calientes que tienen mayor temperatura es porque sus moléculas o sus átomos se están moviendo más rápidamente y están chocando y rebotando entre sí más rápidamente. Mientras que un objeto frío, digamos como el hielo, no hay casi movimiento entre sus moléculas, están casi estáticas. Entonces por eso digamos que es más frío el hielo que, no sé, un objeto normal, ¿no? Digamos que tiene movimiento. Entonces lo que pasa es cuando tú juntas dos objetos, uno que en el cual se mueven muy rápido sus moléculas y otro en el cual casi no se mueven sus moléculas, las moléculas de este objeto caliente empiezan como que a golpear las moléculas del otro objeto que está frío, y entonces se transfiere el movimiento de las moléculas que se mueven muy rápido hacia el objeto en el cual casi no se están moviendo moléculas, pero como son pelotitas y están rebotando, se empiezan a mover del otro lado, en el objeto caliente, digo, en el objeto frío. ¿Sí? Entonces de esa manera digamos que se transmite energía, que en este caso sería energía cinética, fíjense. O sea, a nivel microscópico, el calor es energía cinética de las moléculas que se están moviendo. ¿Ok? Por eso les digo, el calor es energía. Mediante esa transferencia de energía es por lo cual se empiezan a mover las moléculas del objeto que está frío y adquiere una temperatura mayor. Ya, más o menos les quedó un poquito más claro. Sí, sí. ¿A todos? Sí. Bueno, entonces por hoy yo creo que está bien, ¿no? Lo dejamos hasta aquí. Chicos, Sí, está bien. ¿cómo ven? Miren, como les dije, por las faltas de esta semana, que no les avisé y que no hemos tenido las clases, no les voy a cobrar esta semana. Así que vamos a seguir igual con la rutina. Seguiríamos el lunes, ¿vale? Sí, Está bien. Igual, ahorita les subo la clase a YouTube y pues seguimos en contacto. Voy a intentar ya no desconectarme del grupo, les voy a estar avisando. Como hoy les dije, empezábamos un poquito tarde, 6:20, pero vamos a seguir así, ¿ok? Si ustedes se quieren quedar, yo igual de todas maneras no les voy a cobrar nada esta semana. Ya hasta la siguiente, digamos, con los que nos juntemos, que sigamos el siguiente sábado, digamos. ¿Ok? Está bien. Gracias. sí. Ok, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. Bye. Adiós.